Miren, la ocasión anterior, es decir, el domingo, como les comenté, acaba de salir un proceso muy fuerte. Y no crean que por ese proceso tan fuerte y tan quejumbroso yo por dentro, porque andaba realmente mal. No crean que por eso algo que se les dijo salió de mí. No, fue yo soy el que soy. Entonces, y ahora pues creí que iba a estar en la misma condición. Afortunadamente hubo un lapso de tiempo ahí que me permitió salirme a caminar un poco, acabar de crear una condición adecuada para que se siga procesando lo que, como ya saben, ya desde hace años se ha estado procesando. Y desde hace pues años, casi desde que comenzó, me hacía yo la pregunta: ¿cuándo terminará la serie de procesos que pues han estado realmente muy pesados, son muy fuertes, que entraña alteraciones en todos los aspectos de mí? Y obviamente los que se dan a nivel físico son los que dejan una cierta secuela por determinado tiempo. La grabación anterior realmente, pues todavía me fui y prácticamente continuó. Es decir, que di la información en estado de apuro, o sea, o en estado alterado interno mío. Y es difícil. Y desde hace media hora para acá, pues estoy libre, aparentemente, es decir, en cuanto a que no son los procesos tan fuertes que estén repercutiendo en mi físico, pero 3 horas antes, completitas, fuerte, que tengo que estar acostado. A veces sin moverme, dan fríos, dan dolores por dentro. No son dolores, vamos a decir, como de alteraciones orgánicas, cuando una persona tiene una enfermedad, etc. No, simplemente son los procesos en los cuales participan órganos, los intestinos, o el hígado, el vaso, el páncreas, el corazón, todo el sistema nervioso, la médula, el cerebro, las amígdalas cerebrales participan muchísimo. Las 2 glándulas, la pituitaria y pineal, también siempre están dentro de ese proceso y están siendo tocadas por ese proceso, porque precisamente esas 2 glándulas, como ustedes ya van sabiendo, son la parte esencial del ser humano. Es decir, son el alma espiritual y es el espíritu. Ahí están asentadas estas instancias. El alma espiritual está en la glándula pituitaria y el espíritu en la glándula pineal. Eso ya ustedes lo saben. Y al intervenir yo soy el que soy, porque Él es el rector de todos los procesos que están verificando en mí. Y entonces Él, al intervenir en esos procesos, se incorpora, aún estando incorporado, porque fue necesario crear de Él mismo y o por Él mismo y a través de mí otros yo soy el que soy. Otros yo soy el que soy. Con las mismas cualidades, con la misma capacidad, con el mismo poder, con la misma fuerza. Porque argumentaba esto: no puedo, Carlos, estar dentro de ti y cuidándote en los procesos, y también estar fuera de ti cuidando de todos los procesos que se dan a nivel macro universal. Entonces, esto fue antes de que se crearan estas otras instancias o seres o
otra personificación que es la misma, y que no es que se dividiera, sino más bien que se multiplicara. Entonces ahora se cuentan con 8, yo soy el que soy, que están trabajando prácticamente una individualidad, podemos decir, o una entidad dentro de mí permanentemente. Pero que esta entidad es vulnerable por lo que ya he comentado, ciertas influencias desde el exterior y en los mismos procesos en los cuales él participa y va verificando que se vayan cumpliendo. A veces son tan fuertes que tiene que salir también. Tiene que salir. Entonces de afuera dirige, pero no es lo mismo. Y utiliza entonces seres superiores de un alto nivel, que se les denomina Abdi celestes o celestiales, y Abdi terrestres. Como los Abdi que trabajan, que están participando de todos los procesos fisiológicos de todos y cada uno de los seres humanos, de esta tierra y de todas las tierras, ¿verdad? Incluyendo a los seres antropomorfos, incluyéndolos a ellos, ¿verdad? A todos los seres. Y entonces él sale e ingresan pues estos seres, Abdi, y algunos otros seres que se les denomina seres superiores o divinidades, ingresan y están entonces realizando los trabajos que tienen que realizar al interior, porque les he dicho que a un servidor lo utilizan como un intermedio para que ellos puedan realizar todo lo que deben realizar a nivel macro universal, todo, ¿verdad? Y este proceso, como saben, tiene 9 años, 2 años de preparación y 7 años ya realmente en esa actividad de aplicar instrumentos espirituales, de aplicar una especie de aparatos que imaginen ustedes que son un aparato físico, material, pero lo ingresan, lo incorporan en mí y tiene diferentes graduaciones vibratorias. Es decir, un aparato puede ser incorporado a nivel etéreo, a nivel del cuerpo etéreo que tiene cada uno, o a nivel del cuerpo emocional, o a nivel del cuerpo mental, o de los cuerpos superiores. Es decir, son vibraciones de ese tipo. Y por ejemplo, los etéreos, y etéreos que ya hablamos el domingo anterior, la grabación anterior, hablamos de los 7 éteres que están simplemente, hay 7 éteres en el cuerpo etéreo. O sea, cuando hablamos del cuerpo etéreo, que es el primer cuerpo, después del cuerpo físico es el cuerpo etéreo, y luego siguen los otros cuerpos sutiles. Pero de los que hablamos el domingo, es de los éteres que están en el cuerpo físico. Es decir, que del cuerpo etéreo, que ya hemos estado hablando, que dijimos que es el que se alcanza a ver una pequeña proyección blanquecina alrededor del cuerpo, ese es el cuerpo etéreo. Pero de los 6 éteres siguientes, que los mencioné el domingo, son más sutiles aún, más sutiles todavía. Y dijimos que el último cuerpo sutil, antes del cuerpo físico, es el cuerpo virginal. O sea, inmediatamente antes de que el cuerpo se materialice, así como el que tenemos cada quien, que podemos ver, palpar, oler, etc. Antes está el cuerpo virginal. Y cuando comentábamos que bueno, como para ampliar un poquito lo que se comentaba en la grabación inmediata anterior, de las apariciones de la Virgen, por ejemplo, o del Cristo, ¿verdad? Hace 2000 años,
o de algunos grandes maestros que sí tienen o han tenido la capacidad de metatransformarse. Metatransformarse es que se proyecta propiamente o se proyectan sus cuerpos sutiles, los cuerpos sutiles que ya conocemos, pero también se proyectan estos últimos cuerpos sutiles que son los éteres del cuerpo físico. Esos se alcanzan a proyectar, pero obviamente que no se proyectan dejando al cuerpo físico sin éter o sin estos cuerpos de éter, porque la persona moriría. Entonces, antes de eso, la persona que se puede metatransformar, o que también se le llama la transfiguración, religiosamente conocen a este hecho como la transfiguración, que por ejemplo dicen la transfiguración del Cristo. O sea, el Cristo se transfiguró, pero lo hizo estando vivo. Lo hizo estando vivo, pero no estuvo con ellos. O sea, estando vivo en la tierra, pero no estaba con ellos. Él ya estaba viviendo en la India, ¿eh? O sea, el Cristo ya estaba viviendo en la India, en Kashmira. Allá se fue después de que lo crucificaron y que no murió, ¿verdad? Desde allá se metatransformó, o realizó ese acto de transfiguración. Le dicen transfiguración del alma, pero realmente, como digo, además de poder hacer eso, se tiene que tener la condición, la capacidad, el poder, la fuerza, para poder crear cuerpos sutiles. Porque ya acabo de mencionar que estos cuerpos sutiles, que incluyen prácticamente todos, o sea, los 7 cuerpos sutiles y estos 6 cuerpos también, que son más sutiles que el cuerpo etéreo, pero que pertenecen al cuerpo físico. Tienen que crearse esos cuerpos antes. O sea, no puede hacer una persona un acto así, realizar eso, sin crear o tener la capacidad de crear, porque inmediatamente en que salen sus cuerpos sutiles, y estos se pueden proyectar muy, muy lejos, muy lejos. Pero tiene que crear otros cuerpos inmediatamente, porque si no moriría la persona. Y hablamos entonces el domingo de que la Virgen María realizó actos así, 3 actos, mencionamos el domingo, 3 actos de aparición reales, y un cuarto que iba a suceder, que es precisamente lo que mencionó respecto de de Fátima, la Virgen de Fátima, que bueno, le atribuyen en aquel momento que hubo realmente una aparición, pero no se apareció. Se le apareció a la niña, ¿verdad? Era una niña y dos niños. Se le apareció a ella y le dijo, voy a presentarme y vas a ir tal o cual día. Pero realmente hubo desde lo alto, por parte de Yo Soy el que Soy, y 6 divinidades más, una reunión, vamos a llamar, una reunión en la cual se determinó que no sucediera eso. E incluso las apariciones de Lourdes, que precisamente ahí sí se apareció, y la de la Virgen Macarena, o sea que hubo una manifestación de ella, y que le llamaban la Virgen Negra, porque en realidad se manifestó así, con una tez negra. Porque ella en sus diferentes encarnaciones que ha seguido teniendo, ¿verdad? Pues ella fue negra. Ya hemos dicho que los primeros que ingresamos a encarnarnos en el planeta, hace 400.022 años, fuimos 300
personas, 150 hombres, 150 mujeres. En ese momento, en esa encarnación de este número de personas, que me incluyo yo y se incluyen algunos de ustedes, no sé a quién le he dicho que también estuvo, de ustedes. ¿A quién? ¿A ti te había dicho? Entonces ahí estuvo Elvira, y estuvo Consuelo, Marta, que fue muy importante Marta ahí, ¿verdad? Para la evolución fue y ha sido muy importante Marta, que no nos ha acompañado. Y varias personas que forman parte de nuestra orden. En esa oportunidad, en ese momento, simultáneamente, con esta cantidad de personas, no estaba la Virgen María. Pero en 3, vamos a decir, generaciones, sí se encarnó. Y así se ha venido encarnando por muchas generaciones. Y entonces se puso en un dilema el que se apareciese o no. Desde la primera aparición, desde la primera aparición que tuvo, que fue en España como la Virgen de Macarena, esa fue la primera realmente que tuvo, y luego la de Lourdes, y luego, no, la Macarena, y luego la de aquí, y luego la de Lourdes. E iba a ser la de Fátima, pero como digo, llegaron a un acuerdo, a una conclusión de que no se manifestase. Y eso fue desde la primera, o sea, estaban entre sí y entre no, porque también he pasado esta información, yo soy el que soy, a través de mí, que desde los primeros 40 años de la aparición, entre comillas, que le atribuyen la aparición la Virgen del Rosario, que fue 46 años realmente, después de que muriera ella físicamente. Resulta que ahí en España, los que se vinieron para, pues, extender el conocimiento de la enseñanza de Jesús, realmente hubo allí un ardid por parte de uno de los seguidores de uno de los apóstoles, que no estando en una ocasión, Santiago el Mayor, no estando, aprovecharon pues lo vieron como una oportunidad, no está él, que les había prohibido que dijesen siempre la verdad. Pero se le ocurrió a él, para atraer más gente, pues de que se había aparecido la Virgen. ¿Por qué? Porque sí había un conocimiento, una cierta información que José les había dado de quién era la Virgen, en realidad. Que no nada más fue la madre del Cristo. Yo lo dije en la grabación anterior. Es la madre de todos los seres que habitan este planeta y todos los seres que habitan todos los planetas del macrouniverso y de todo lo creado, ¿verdad? Porque dije, ella fue la consorte espiritual de Dios, ¿verdad? Ella fue la consorte espiritual de Dios. Y obviamente, pues se le dio un poder, obviamente el poder de crear, pero eso fue una creación a nivel mental, porque todo lo que existe, o sea, es decir, las diferentes instancias de que tenemos cada uno de nosotros, lo primero que se creó fue el espíritu de cada uno. Ya ustedes conocen y van conociendo, quienes nos siguen a través de estos videos, que existen estos cuerpos sutiles. El primero, el más sutil, es el espíritu. Y luego el alma espiritual, la mente superior, el cuerpo astral, mente inferior, alma inferior y cuerpo etéreo y cuerpo físico. Pero la creación se va dando desde los cuerpos sutiles, primeramente a nivel espiritual,
Y también se creó desde las instancias sutiles de estas divinidades, de Dios y de la diosa macrouniversal que es la Virgen en realidad. Pero se dio a nivel mental, pero antes se había dado a nivel espiritual, la creación. Y no había creación en realidad, es decir, como queremos concebir el macrouniverso material, físico o sólido, pues obviamente no. Era espíritu, todo. Pero ya estaba creado espiritualmente. Y luego a nivel, como decía, del alma espiritual, ahí se creó, todos así fuimos creando. Y todo lo que existe, ¿eh? No solo los seres humanos o que tenemos una vida, ¿verdad? Una vida orgánica, biológica, no, las plantas, las rocas, todo lo que existe es creado primero desde aquellos planos. Y poco a poco se va manifestando, poco a poco, ¿verdad? Eso creo que ya lo habían concebido ustedes, ¿no? ¿Ya lo habían concebido? Poco a poco se va manifestando. Y obviamente lo último que se manifiesta es el cuerpo físico material. O sea, se tuvieron que manifestar todos los cuerpos sutiles, pero cada cuerpo sutil de estos tiene un cuerpo éter, o sea, existe éter. Y estamos mencionando los cuerpos sutiles, vamos ya como que simplificando, ¿verdad? Si no, pues para conocer todo no nos alcanza, ¿no? Para la comprensión. Esto que estamos diciendo es algo muy, muy simplificado en lo que somos en realidad, pero que existen dentro de estas instancias o cuerpos sutiles otros cuerpos más intermediarios, vamos, o intermedios entre cada uno. O sea, sería cuento nunca acabar. Y la creación igual, pues se crea todo a nivel espiritual. Y todo a nivel del alma espiritual. Todo a nivel de la mente superior. ¿Verdad? Y cuando había mencionado antes que Dios y la diosa, la Virgen, crearon todo a nivel mental, es ahí en ese momento. Pero antes ya se había creado también por ellos desde aquellas instancias. Entonces, es muy difícil realmente para el ser humano concebir la creación, porque nunca antes se había dado a conocer. A como la estamos hablando y dando a conocer, nunca antes se había hecho eso. Pero de lo que se trata es que realmente se sepa a fondo lo que es la vida, lo que son las realidades, ¿verdad? Es de lo que se trata. Ya es necesario que el ser humano, que fue de las primeras creaciones realmente que hubo, o sea, el ser humano, el alma humana, el espíritu humano, fue de lo primero que hubo. Y hemos dicho que el ser humano es propiamente a través del cual Dios experimenta lo que Él crea, el ser humano, y no solamente a nivel de esta tierra material. O sea, Dios viene experimentando lo que Él creó desde las otras instancias. Él va viviendo porque creó, primeramente, como decía, a nivel espiritual. Dijo, bueno, aquí está a nivel espiritual. Y fíjense ustedes, tuvo la capacidad, bueno, tiene la capacidad, porque Él puede crear universos rápido así. Y más ahora, tuvo la capacidad de, el momento que empieza a crear desde el espíritu, incluso antes del espíritu ya había concebido lo que era su creación, ya había concebido lo que es el ser humano, ya lo había concebido desde entonces. Pero entonces proyecta su creación así, etapa por etapa, paso por paso, ¿verdad? Pero ya sabía que se iba a manifestar Él en cada uno de los seres humanos. O sea, ya sabía, porque fue el plan. Muy bien, voy a hacer la creación, pero lo último que quiero
vivir, experimentar, es la creación material de la novena dimensión material, porque existe la novena dimensión espiritual. Entonces quiero experimentar la novena dimensión material. Y entonces es lo más denso de la creación, nosotros. Pero al mismo tiempo Él. O sea, Él está materializado en nosotros. Eso es lo que hay que realmente saber, aceptar. O sea, Él está en nosotros. Su espíritu esencial está en nosotros. Porque ya hablamos que después del cuerpo físico, que ya por ahí vienen algunas imágenes en alguno de los vídeos anteriores, pues está otro campo, que es el Todopoderoso, otro el Absoluto, y otro yo soy el que soy. Pero después de ahí siguen más, porque después de yo soy el que soy está el primer paraíso. Está el primer paraíso. Pero ya dijimos que son 100 paraísos hacia arriba. Pero todo eso fue creado. Claro, el ser humano no viene desde esos paraísos, ¿eh? El ser humano viene desde el primer paraíso, desde ahí, ¿eh? Pero ya había sido concebido en la mente de Dios. Y después de este primer paraíso, bueno, vienen estos mismos campos que estamos diciendo, desde el campo de yo soy el que soy, el absoluto, el todopoderoso, y luego el espíritu, el alma espiritual, la mente superior, etc. Todos hasta abajo. ¿Verdad? Me dice, es que complétalos. O sea, yo que quiero, pues ya los repetí como 3 veces, ¿verdad? Pero dice, tú repítelos. Está bien. Entonces, es el alma espiritual, la mente inferior, el alma inferior, el cuerpo etéreo y hasta el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, ahí están, pero están después del paraíso, de este primer paraíso de aquí para allá. Entonces, hay que conquistar los planos, todos estos planos. En el cuerpo, bueno, en el ser humano, pues son cuerpos sutiles, pero allá en el espacio son planos, ¿verdad? Es decir, entonces hay que conquistarlos todos para poder ingresar de nuevo al paraíso. Pero como está diciendo yo soy el que soy, esto no se ha conocido. José sí lo conoció, pero ¿saben ustedes por qué no, verdad? ¿Saben por qué no se dio a conocer? Ni se la dio a conocer. Bueno, sí le comentó a su hijo, a Jesús, en qué consistía todo esto, pero le dijo, pero tú no vas a hablar de esto, no te toca hablar a ti, porque empieza una era de polaridad negativa, que es la era de Piscis, y no se puede hablar de esto. Esto va a quedar en la fase oculta, ¿verdad? Por eso es que se le llama el ocultismo. A todo lo que no se pudo enseñar en la era de Piscis, todo el cristianismo es ocultismo, ¿verdad? Entonces Jesús sí lo conoció, pero José le dijo, tú no vas a hablar de eso. Y entonces había muchas cosas que sí se conocían, sobre todo por José, porque él fue el que tenía propiamente pues, la enseñanza más profunda y más completa que jamás ha existido. Pero él fue demasiado callado porque también sabía que comenzaba una era de Piscis y dijo, mejor me callo, si no van a hablar los apóstoles o el propio Cristo de cosas que no deben todavía de conocerse, ¿verdad? Y aparentemente uno, digo aparentemente porque yo desde un principio dije, bueno, si es una información que existe, ¿por qué no darla a conocer hace 2000 años? ¿Qué más da? ¿Verdad? Dese a conocer, es igual ahora que hace 2000 años, pero no es igual, porque quienes conocen astrología saben que la era de Piscis es una era de polaridad negativa y oscura. Entonces, pues se iba a tergiversar, se iba a malformar toda la enseñanza y por lo tanto, pues no era correcto. Por eso Jesús decía, no deis de comer perlas a los cerdos. Las perlas es la perla de la sabiduría, de todo el conocimiento que se ocultó. Pero él mismo dijo, no des de comer perlas a los cerdos, porque entonces lo que van a hacer la van a pisotear.
O margaritas también dicen por ahí, margaritas a los cerdos. Van a pisotear la enseñanza. Y ahora, me ha dicho, casi, Carlos, la pisotean la enseñanza. Ahora, en la era de luz, la era de Acuario, que ya comenzó desde 1948, casi la pisotean. No casi, algunos la pisotean. La enseñanza que estamos dando. Fíjense ustedes, ¿qué sería entonces en toda esta etapa de 2000 años después de Cristo? Realmente no hubieran entendido ni la A, la primera letra. No hubieran entendido absolutamente nada. Entonces, dijo José, esto no se va a dar a conocer. Pero bueno, ya estamos en otro tiempo y se está dando a conocer. Y él sabía realmente de lo que es la metatransformación. Él, de hecho, la pudo realizar y la ha realizado en muchas vidas que ha tenido atrás. Él ha realizado ese acto de metatransformación. Y entonces, lo que les decía hace un momento, de que la Virgen se metatransformó. Y dos de las metatransformaciones que ya mencionamos, de las tres que ya hemos mencionado, estaba encarnada. Estaba encarnada. Porque ya dijimos que desde hace 2000 años para acá se ha encarnado 16 veces. Entonces, dos de las manifestaciones en cuanto a mostrarse con los cuerpos sutiles que ya mencionamos, de los 6 éteres más el éter, que ya forma parte del primer cuerpo sutil, más los otros cuerpos sutiles, incluyendo el espíritu. Y si ustedes ven la imagen de la Virgen María, estúdienla, ustedes que ya conocen los cuerpos sutiles, o bueno, vamos a ver si podemos pasar en un vídeo los cuerpos sutiles, Aaron, te lo pido. Y verán entonces que los cuerpos sutiles en cada ser humano están sobreponiéndose unos a los otros. Si ustedes observan la imagen de la Virgen, están ahí, se pueden diferenciar los cuerpos sutiles, se pueden diferenciar. Hay un cuerpo centellante al final de su imagen, que ese es el espíritu. Los rayos que vemos, ¿verdad? Ese es el cuerpo del alma espiritual. Ese es el cuerpo del alma espiritual. Luego vienen ahí después varios colores. Ahorita no me pasa la información de dónde se vería en la imagen el cuerpo mental, porque es azul. Es azul eléctrico. Y luego el cuerpo del alma espiritual, perdón, del astral, es de todos los colores del arco iris. También se le ven ahí los diferentes colores del arco iris. Luego está el cuerpo mental inferior, que es de color amarillo. Tampoco ahí no puedo, necesitaría estar viendo la imagen. Amarillo. Y luego el cuerpo del alma espiritual también es de todos los colores. Y un blanquecino, que es el del cuerpo etéreo. Pero ahí están. Es decir, que la descripción que se hizo fue real. Tú la estás viendo por ahí, ¿verdad? Bueno, pero esa es otra imagen, ¿no? Ajá. Bueno, pues es cuestión nada más de que vean la imagen que ya conocemos, que fue la imagen que se apareció en el Cerro del Tepeyac, la que vio precisamente Juan Diego. En realidad, así fue, es una realidad. Y se plasmó en el ayate, es una realidad. Se le plasmó en el ayate, pero fue un acto de magia altamente espiritual. Magia deriva o tiene una connotación de magist, que es de maestría.
Es decir, que es un acto de alta maestría espiritual y por lo tanto de un alto poder espiritual, como pues ella lo tiene. Ya dijimos que es la diosa consorte de Dios, creador de todo el macrouniverso. Entonces, esto lo está comentando Yo Soy el que Soy, para que los cristianos, que ayer pues se celebró el Día de la Virgen, cuando pues hacen alusión a ella, de alguna manera, sepan que no solo es la madre del Cristo. Y como la madre del Cristo quiere decirle que deja mucho que desear. Y me pueden reprobar los que me escuchan. Deja mucho que desear. Porque de hecho está encarnada. Y yo la conozco. Y no crean que es una perita en dulce. Tampoco fue una perita en dulce. Pues por eso se murió, ya dijimos en una de las grabaciones. Por eso se murió José. Apenadísimo. Porque, como digo, no era perita en dulce. Sin embargo, ¿por qué no era una perita en dulce? Porque ha tenido muchísimas encarnaciones. Muchísimas encarnaciones. Casi es después de mí, es la que tiene más encarnaciones. Ha vivido vida tras vida, encarnada, así como ustedes y como los que nos ven. Entonces, ha vivido muchas cosas, muchísimas cosas. Y además, en esa misma creación, porque ella fue creada, obviamente, por el mismo Dios, y fue partícipe de toda la creación, de esa forma, como consorte de Dios, al final de que creó a todos los Elohim, a todos, a los 22, que se le llama 22 arcanos, la mandó hasta el último, ya lo dijimos en otras grabaciones. De los 7 Elohim, que ya ustedes conocen, y que ya por ahí hay una imagen de quienes... ¿Sí, verdad, Ron? Ya está una imagen de los Elohim, de los 7 principales. Bueno, si me haces favor la puedes poner para que se conozcan cuáles son los 7 Elohim, que los 7 primeros, no son los 7 primeros, son los 7 que fungen como representantes del gran consejo espiritual macrogaláctico. Esos son los representantes, los 7 representantes. Pero antes hay otros. De hecho está Yo Soy el que Soy sobre ellos, ¿verdad? Y entonces, el primer, jerarca es Dios Padre, al que el Cristo, o hacia quien el Cristo se refirió, pues muchísimas veces. Ese es Dios Padre. Y luego sigue Dios Hijo, que es otro Elohim, que es el Cristo. Luego sigue el Espíritu Santo, que está encarnado también, ya lo han mencionado. Luego sigue Ganesh, a quienes conocen en la India, y lo ilustran como un elefante, como un niño, pero con cabeza de elefante. Él es la 4ª divinidad, como Elohim, ¿verdad? Luego está Akenatón. Akenatón fue un rey de Egipto. Luego está Ra o Ram. Incluso también puede ser Rama. Luego así especificamos bien por qué. Y luego está Isis y luego Ave. O sea, Ave María. Y se repite tantas veces Ave. Y no saben por qué, porque es el nombre que tiene la Virgen María como Elohim. Ese es el nombre que tiene como Elohim. Y a nivel de la religión cristiana, incluyendo todas las denominaciones, pues nomás dicen Ave María, pero no saben por qué. Pero es porque es un Elohim. Aquí no hay femenino o masculino, ni tampoco singular o plural, siempre es Elohim. Bueno, entonces... ella es la última y la mandó
hasta el último, de los 22 arcanos, hasta el último. Y del primer arcano, que es el más sutil, va bajando su sutileza en una graduación cada vez un poquito más densa. Pero bueno, densa por un decir, ¿no? Densa en cuanto a los anteriores. Sin embargo, la última, que es ave, pues es muy sutil. Allí está ella, la Virgen, en el último de los Elohim, que se conoce como los 22 arcanos, que bueno, esta es una ciencia oculta. O sea, cuando se habla de los 22 arcanos es una ciencia oculta, pero hay que meterse a las ciencias ocultas para develar un tanto lo que se ocultó. No le tengan miedo. En realidad es como vamos a empezar a conocer. Bueno, yo lo voy conociendo porque me lo va diciendo yo soy el que soy, que es el que todo lo sabe. Entonces no hay que tenerle miedo para ir desentrañando todos esos misterios que además hizo una sentencia, ¿no? Una sentencia, no te metas a los misterios. No te metas. Eso no jamás los podrás desentrañar o develar. Pues sí, en lo convencional no, ninguna persona. Pero yo soy el que soy, es el que siempre lo ha sabido. Y es el que lo está dando a conocer ahora. ¿Verdad? Entonces, ella está en ese último nivel. Pero no por eso le quitó la sutileza y el propio poder. No se lo quitó Dios. Se lo conservó a nivel espiritual, porque ella, como los diferentes dioses y diosas, ya lo hemos mencionado, tienen un centro a nivel macrouniversal. Ella tiene un centro. Y en ese centro existe un poder extraordinario, que es lo que toma para este acto de materialización. Materialización entre comillas, ¿verdad? Es casi la materialización. O sea, le queda una instancia nomás para configurarse físicamente, ¿verdad? Pero se queda ahí en una imagen que no se debe tocar además. Por eso Cristo decía, nomás no me toques, ¿no? Y otros maestros, nosotros conocemos ahí a través de otras literaturas, como Babaji, que es un maestro por ahí por el año 1900 de la India, que además él casi vivió en ese estado de transfiguración, casi todo el tiempo. Se materializaba muy poco tiempo, pero vivía en esa figuración, vamos, de hasta el cuerpo virginal. Eso fue Babaji, y lo hizo también uno de sus discípulos. Bueno, después el segundo discípulo de él en generación fue Yuktesward, que también se materializó de esa forma, ¿no? Y también lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, pero porque se les dio esa capacidad. Entonces es una capacidad extraordinaria, pero hay que escalar propiamente todas las esferas hasta el paraíso. Hay que escalar esas. Para poder hacer un acto de transfiguración, hay que llegar al paraíso, porque ya hemos dicho que en el paraíso está es la cero dimensión, pero está la vibración cero. Está la vibración cero, ahí. Prácticamente la materia se estatifica, es decir, queda sin movimiento. Es decir, los átomos que vibran a 300.000 kilómetros por segundo se detienen propiamente. Entonces es un acto realmente que entraña un alto poder espiritual. Y no nomás es porque se llegue a la cero dimensión, se puede llegar, pero se necesita el poder que yo soy el que soy dará. Yo soy el que se va a dar el poder de hacer un acto de esa naturaleza, ¿verdad? Y entonces, pues la Virgen hizo esos
3 actos, iba a ser el cuarto de la Virgen de Fátima, pero como les comentaba, le dijo, allá dijeron, no va a ser correcto, adecuado que se haga. De hecho, dicen, no debe haber sido ninguna vez, porque hubo ahí saña y maña en aquella primera aparición, entre comillas, que no fue aparición. Hubo saña y maña. Y de ahí entonces dijeron, oye, ya trajimos mucha gente, pues vamos a seguir inventando vírgenes y vírgenes, ¿no? Porque así funcionó. Y hasta ahora sigue funcionando. Publicidades hasta en la televisión. Hasta las tortillas. ¿Hasta en qué? Las tortillas. ¿También? Ah, bueno, se aparecen en las tortillas, en la sal y en el café. Ah, no, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, hacen publicidad de eso. Hacen publicidad. O sea, los religiosos y hasta, pues ahora las televisoras. Las televisoras le hacen publicidad. Como que ya se están poniendo ahí de acuerdo. No está conviniendo eso, ¿no? Yo te ayudo y tú me ayudas. Pero aquí de lo que se trata es que ya salgamos de tanta mentira, que ya se quite la venda de los ojos y veamos y vivamos la realidad. Ya basta de engaños, o sea, ya no puede ser el humano engañado y dejarse ser engañado, o sea, ya no puede ser. No debe de ser, porque está atentando contra la verdadera evolución. Ese es el problema, contra la verdadera espiritualidad. Ese es el problema, por eso yo soy el que soy, está apuntando ahorita que se diga una y otra vez. Y yo soy el que estoy dando la cara, ¿verdad? Yo estoy aquí de cuerpo y hueso, materializado, ¿verdad? Y bueno, pues enfrento que afortunadamente no tengo ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad todas las personas, por más contraria le den a la enseñanza yo soy el que soy, saben que es cierto, que estamos siendo, pretenden manipularnos. Y muchos son manipulados. Realmente eso es una verdad. Y lo que quieres, como digo, y como dice él, ya basta, se acabaron los engaños. Por eso es que estoy yo ya hablándoles, a través, en este caso, de Carlos, para que se conozca de una vez por todas la verdad. Pero obviamente poco a poco, porque todos tenemos que llegar a la cero dimensión. Y bueno, ya se ha dicho que hay que traspasar. En la cero dimensión nacieron todos. Nacieron porque yo nací antes, pero que también me crearon ahí. También ahí en la cero dimensión. En el acto de irme manifestando en los diferentes planos hasta el material, ¿verdad? Entonces dijimos, ahora también vas ahí a la cero dimensión, ¿verdad? Y ustedes, las diosas y los dioses, ¿verdad? Entonces hay que llegar allá. Y si no se conoce esta verdad, es bien difícil, porque dice, yo esto lo supe desde que apenas comenzaba a conocer a través de literatura, o sea, a través de información, la enseñanza iniciática. Eso yo lo supe, pero no porque lo dijera así, tácitamente, sino que me vino por ahí una especie de, pues no sé si sería una voz interior, no sé. Para que te realices, Carlos, tienes que conocer, porque no puedes pasar la cero dimensión ni antes, porque miren, ya dijimos, está la cero dimensión, luego está el campo espiritual, es decir, la creación a nivel espiritual, y luego está el alma espiritual, la mente superior, dice, no puedes pasar de ahí, porque estamos hablando que es mente superior, la mente que conoce.
No puedes trascender la mente superior sin el conocimiento. Sin el conocimiento, tienes que ir conociendo. Y los que ya pasaron ahí es porque tú les ayudaste. Pero no les vas a estar ayudando a todos. Les ayudaste a los que están cerca, pero no a los que están lejos y que menos, a los que menos se quieren acercar, ¿verdad? Entonces, se necesita el conocimiento. Y existe entonces otra etapa de conocimiento antes de llegar al alma inferior o a la emoción inferior, que es la mente inferior. Ahí también tiene que haber un conocimiento objetivo, concreto, ¿verdad? Para poder trascender. Y además, bueno, para los que nos gusta realmente cumplir con los decretos que son emanados desde Dios, pues hay que cumplir en realidad. O sea, yo, aunque sea muy doloroso, voy pasando muchas situaciones, aunque me dice yo soy el que soy. Carlos, tú ya puedes pasar, sin pasar todo lo que estás padeciéndole ahí. En cuanto a algunos procesos fuertísimos, dices, tú ya no necesitas pasarlos. Yo ya puedo hacer lo que se quiere conseguir, yo te lo puedo hacer. Ah, pero tú quieres que así sea. Que sea como está establecido, porque esto que me está sucediendo, y lo que está sucediendo también fuera de mí en muchos aspectos, ya estaba programado. Desde hace miles de años ya estaba programado. Entonces tú quieres cumplir al pie de la letra, y a veces te ha querido costar la muerte, no le hagas tanto porque... Dice, además no te preocupes, ya te lo dije, o sea, yo no muero. O sea, yo me desintegro y ya. Pero como quiera que sea, pues hay muchas cosas que hacer y no me quiero ir. No porque le tenga miedo a la muerte, ¿no? Y yo sé que ustedes tampoco le tienen miedo a la muerte. Pero sí es bueno cumplir como debe ser el proceso, vamos, para sentirse internamente bien, ¿verdad? Es como aquel que quiere subir una montaña, ¿verdad? Que el que quiere subir la montaña quiere experimentar el esfuerzo de hacerlo, o sea, desarrollar la capacidad cada día de subir mejor. Entonces no va a querer una persona así seria, honesta, que realmente quiere desarrollar, llegar a la cima, que lo lleven cargando, como decimos aquí, al camachito. ¿Cierto? ¿Ustedes querrían eso? ¿Verdad? O en helicóptero, y arriba nomás que te pongan así, no. ¿Cuál es el chiste? Eso no es chiste, ¿verdad? Eso no es chiste. O sea, el chiste es a cómo está establecido. Entonces, se dice de lo alto, hay que conocer verdaderamente cuál es el proceso y realizarlo. Y además, conocer, o sea, todos los pormenores que están alrededor, los seres que ayudan a que el proceso realmente se verifique en una realidad, en todos los planos. O sea, realmente eso es lo que se debe hacer. Y obviamente necesita, pues, esfuerzos, sacrificios, para poder que lleguemos, porque, bueno, digo, no se va a pasar este campo, que le digo, el campo mental, sin el conocimiento. Pero bueno, pues al llegar ahí, a donde se tenga que llegar, es porque realmente se cumplió con el proceso de forma adecuada. Al menos yo me siento muy contento, de a pesar que nos cuesta, y que le cuesta también, por ejemplo, aquí a Elvira. Ha sido procesos muy duros los que está viviendo Elvira, y vivió la otra Elvira, y Claudia está viviendo procesos muy duros, que fueron los que fuimos allá. Y yo desde antes de ir a España, ya estaba viviendo procesos durísimos, para ir precisamente a España a una condición adecuada para realizar lo que realizamos. Pero ha estado duro, porque ha estado etapas de redención de mí mismo, y tú ya no tienes que redimir nada, Carlos. Además tú ya estás redimiendo hasta por los otros. Ah, no, pero pues hay que cumplir, ¿no? Entonces, así son las situaciones que están enfrente de un proceso realmente de evolución. Y no quiero decir con esto que, por ejemplo, tantas y tantas personas que han estado, por ejemplo, enclaustrados, que han sido además
mártires, han sido mártires del cristianismo o en el cristianismo. Con eso quedan salvados. Fueron mártires, lamentablemente, en la mayoría de los casos, de forma inútil. De forma inútil. Eso es lo triste. Y tanta gente que está enclaustrada, dedicada a una vida, bueno, no de santidad porque pues no, pero de perdido, pues dicen que a Dios, pero no es cierto. Pierden la oportunidad de vivir la vida como debe de vivirse, para aprender y realizarse en la vida como un ser humano convencional. Hombres y mujeres, se enclaustran hombres, ¿verdad?, y mujeres sin contraer matrimonio, sin tener hijos, pensando que es algo bueno y no. Ya los hindúes lo saben. Existe una etapa ahí del proceso para la espiritualidad que se llama brahmacharya, que es un aislamiento donde se excluye la práctica sexual, pero tiene un propósito definido. Un propósito definido. Y sí lo viven algunos, pero es una etapa, pero no toda la vida. Porque entonces es dejar de vivir algo importante para el proceso evolutivo humano. A cada hombre y a cada mujer nos ponen una pareja enfrente de destino para poder y tener que vivirla, para poder trascender espiritualmente y aprender. Todos los que no se casan están fuera de destino. Todos, absolutamente. Y quien vive fuera de destino no le vale su proceso evolutivo en la tierra, en la vida. No le vale, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo cosas fuertes, pero hay nada más que empezar a estudiar, a conocer que la información la estamos dando nosotros para que realmente se den cuenta de que hay demasiadas personas que se sacrifican toda una vida en vano, sin conseguir nada de espiritualidad, al contrario, alteraciones mentales y de su propia sexualidad por tener ese tipo de, o seguir ese tipo de reglas o sistemas, ¿no?, que están fuera de un contexto realmente que incluya un proceso para la evolución. Bien, entonces esto es algo con lo que quisiera concluir. Si es que no hay alguna pregunta por ustedes. Maestro, una pregunta sobre el significado de virgen o virginal que comentaba. Entiendo por una parte que se entiende a la Virgen María como si fuese casta, concebida espiritualmente, pero no sé si es real o a qué se refiere la palabra virgen. Sí, muy bien. Precisamente esa palabra virgen deriva de un estado virginal, ¿verdad? Un estado virginal porque en realidad en ella predominó su estado virginal de todas las encarnaciones que tiene, que son desde hace 400,022 años para acá. Bueno, está ahí habiendo dificultad para pasarme el dato, pero ha vivido en estado virginal 16 encarnaciones. Y eso significa que mientras estaba encarnada, una tercera parte de su vida estaba en ese estado. Por ejemplo, vivía durante el día materialmente y en la noche al dormir estaba en un estado virginal, es decir, que su cuerpo material, el que ustedes ven, en ese estado
cuando se vive, vamos, virginalmente, pero cuando se manifiesta, solamente lo que es la dermis y la epidermis en la mitad se manifiesta. Lo que está dentro está en una vibración cero. Entonces ella vivió prácticamente en las noches en ese estado. Y por eso entonces se habla de que ella posee o tiene una condición o un estado virginal. Y por otro lado, a que realmente la concepción que tuvo de Jesús, incluso de Santiago el menor, que fue un hermano de Jesús, lo hizo en ese estado virginal, o sea, lo concibió en ese estado virginal, pero internamente. Es decir, estaba, vamos, entre comillas, materializada, es decir, con cuerpo físico, es decir, con la dermis y la mitad de la epidermis, manifiesta, y internamente no estaba manifiesta, es decir, estaba en una vibración cero. Y en esa vibración cero, aparte de otro condicionamiento que se tiene, que en otra oportunidad hablaremos, tiene dentro otro condicionamiento que le permite realizar una concepción no normal o natural, como como el estado o de la forma que se concibe una mujer, ¿verdad?, normal. Tiene ella una condición especial, que en otra oportunidad lo hablamos, porque ahí se entraña develar muchísimas cosas que forman parte de aspectos de la ciencia. Esto se explica científicamente, porque intervienen aspectos que tienen que ver con partículas ínfimas, en fin. Bueno, entonces, ella estaba en ese estado cuando se concibió, por eso es que se le dice así. Sin embargo, sí hubo un acto sexual, un coito sexual, ¿verdad? O sea, con José, en este caso. O sea, sí se realizó de esa manera. Y José también entraba en un estado virginal, ¿verdad? Y además, la condición de José permite que ese estado, le dicen, son ciertos aditamentos que poseía María y poseía José para concebir a seres de un alto nivel, en este caso, crísticos, o sea, seres a nivel crístico, que es Cristo Jesús. Por eso es que se puede concebir así, a Cristos, ¿verdad? Si no, pues hubiese sido un ser humano normal. Y en el caso de Santiago, a pesar de que se concibió de la misma manera, no fue un ser crístico, porque él aparte tiene procesos de evolución también demasiado largos en cuanto a existencias, que ya había alcanzado en otras encarnaciones, niveles muy altos, crísticos también. Un poquito, no alcanzó tanto el nivel crístico, pero el aditamento que se utilizó para concebirlo es el mismo que se utilizó para concebir a Cristo. Aditamento por parte de María y por parte de José. Entonces son, como digo, aspectos que es importante ir conociendo. Aunque ahorita, pues obviamente que la gran mayoría va a decir, pues no entiendo, ¿no? Pero simplemente se sabe que existen detrás aspectos cognoscibles, o sea, que se pueden conocer y que obviamente se conocieron, y estados altamente espirituales que tiene que tenerse para realizar actos de esa magnitud o de esa naturaleza o de esa elevación espiritual, ¿verdad? Bien, ¿una última pregunta? A ver si quieren, pásenle la voz. Pero bueno, no es pregunta, pero es más como comentario. Que como está diciendo, cuando
si uno se bloquea y deja de creer en algo de lo que está diciendo, vamos a llamarlo así, pues con menos ganas lo va a poder lograr. ¿Sí me explico? Sí. O sea, empiezas por conocerlo y después de conocerlo lo llevas a empezar a practicar, como siempre, ¿no? De conocer, empezar a practicar y lo puedes alcanzar. Pero si lo conoces y no lo crees, pues no puedes llegar a eso. También como que te bloqueas mucho. Entonces, si cualquier concepto y todo lo que se ha venido platicando, de alguna manera la idea es que no se frene, sino que abramos la mente, la expandamos y en esa vamos practicando esa condición y nos da la capacidad de ir asimilando mejor toda la información. Exactamente. Entonces, como que lo he estado ahí meditando de esa manera y así va funcionando muy bien, ¿no? Cuando algo como que es importante exponerte a la información y dejar que entre, dejar que actúe, dejar que fluya, que entre y que se mueva la información que está dentro estancada o atorada o que ha estado ahí, ¿no? Entonces, así es. Así ayuda mucho a ir refrescando, abriendo la mente, asimilándolo y al irlo practicando todas estas situaciones, todos estos niveles de vibración y demás, te vas dando cuenta de que, sí, lo estoy logrando, o estoy avanzando y así uno siente que va evolucionando, ¿no? Y eso es lo importante, que todos podamos ir sintiendo que vamos evolucionando en la medida que vamos aprendiendo y practicando. Muy bien, muchas gracias por la aportación, Héctor. Y sí, realmente tienes mucha razón, hay que ir experienciando el proceso con veracidad, ¿verdad? Y aquí lo importante es saber que yo soy el que soy, les va a crear un estado en su conciencia que le va a permitir darse cuenta que lo que está escuchando, aceptando, aprendiendo por parte de yo soy el que soy, es información veraz y apunta precisamente para la veracidad de la espiritualidad o la espiritualización. Bueno, muy bien, entonces nos veremos el domingo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.